Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana tenemos el privilegio de abrir la santa palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Padre, queremos darte las infinitas gracias por esta porción de tu palabra, que realmente tú nos escogiste, no entre los sabios ni los poderosos, sino personas sencillas. Y tú utilices, Señor, nuestras vidas, y te rogamos que bendigas a cada hermano y hermana en esta mañana. Nuestra gratitud por habernos elegido, Señor, solo por tu gracia, solo por tu misericordia, Señor. Gracias. Amén. En esta mañana quisiéramos exponer la palabra del Señor bajo el título El Evangelio transforma. Ahí es precisamente lo que encontramos, de que no somos, como dice el apóstol Pablo, muchos sabios según la carne. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, nos dice la santa palabra de Dios, los 4 evangelios o los evangelios, de que él escogió a los que iban a ser sus discípulos. Antes de escoger, pasó orando, y al escoger, escogió a las personas que aparentemente no eran sabias, no eran personas importantes, eran personas sencillas, como los pescadores, como cobrador de impuestos, como un político revolucionario, un sicario. Y así vemos como una persona incrédula, un hombre inconstante, impetuoso, impaciente. Vemos a Mateo, cobrador de impuestos, un publicano odiado por los de su misma nación. ¿Por qué? Porque se había aliado contra el enemigo, el romano, que dominaba en aquel tiempo. Un hombre como los publicanos, que se interesaban
mucho por el dinero y cambió la vida de ese Mateo y ese cobrador de impuestos, esos publicanos odiados por su misma nación. Escogió otro discípulo llamado Simón el Celote, un revolucionario, uno que no aceptaba que el imperio romano, los romanos dominaran su nación, y es por eso eran revolucionarios. Y no solamente eso eran sicarios, cargaban sus armas, un puñal pequeño bajo su ropa, listo para utilizar. Personas que odiaban a sus enemigos. A Tomás, no ver, no creer, el incrédulo. Hombres como los pescadores, no solamente eran pescadores, Juan y Jacob, el mismo Jesús llamó hijos del trueno. ¿Qué quiere decir? Que se enojaban tan fácilmente y lo transformó el apóstol del amor a Juan y Jacobo, su hermano. Así encontramos a Pedro, un pescador rústico, como el resto de sus compañeros, sin mucha preparación académica. Un Pedro impetuoso, inconstante, impaciente. Hablaba mucho y hacía muy poco. Lo convierte en un hombre la roca. A Pedro, de Simón a Pedro. Dice una historieta de que el entrenador de Los Ángeles Dodgers, Tommy Lasorda, cuenta de que había un muchacho joven, delgaducho, tímido, pero tenía brazo extraordinariamente fuerte y certero. Lasorda le da el sobrenombre Bulldog. Y esos sobrenombres, como los apóstoles Pedro, la roca, Juan, el amor, lo convierte en un hombre que ama a la gente. También ese sobrenombre que llevaba este muchacho Bulldog, llamado Orel Hershiser, se convierte en uno de los grandes lanzadores. Sí, hoy estaremos viendo en primer lugar el apóstol Pedro. Pedro tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas que hacía grandes promesas y que se entregaba de cuerpo y alma a una causa, pero que se rendía muy pronto. Antes de cumplir, se rendía antes de terminar lo que había prometido y lo que había empezado. Era el primero en hablar. Después pensaba, ¿qué dije yo? Era primero en entrar y también primero en salir. Pedro
creo que el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 8, describe a este Pedro, un hombre de doble ánimo, inconstante, se mueve de acuerdo donde sopla el viento, se mueve de acuerdo donde se mueve las olas. Jesús, cuando se encuentra con Simón, le llama y le da sobrenombre Pedro, que significa Petra, piedra o roca, para recordar, creo yo, a Pedro de su vida anterior, de lo que será después la vida de este joven. Ese joven llamado Simón llegaría a ser Pedro, ese joven impetuoso, agresivo e impaciente, se transforma en una roca. En los evangelios llaman a Simón con dos nombres. En la mayoría de las ocasiones, Simón como su primer nombre, que significa entonces inconstante, como vimos, impetuoso. Cuando los evangelios dicen de que fueron a la casa de Simón, cuando llegan a la casa de Simón, encuentran a la suegra de él enferma y llaman y describen diciendo la suegra de Simón. Lo mismo cuando Jesús estaba predicando y que había mucha gente agolpándose para poder por lo menos alejarse un poco, dice que subió en la barca de Simón. Luego encontramos a Juan y a Jacobo. Lucas nos dice que como compañeros de Simón eran amigos porque ellos se dedicaban a la pesca. Eran amigos, eran de la misma comunidad, así que deben haberse conocido desde muy jóvenes. Y Lucas, Juan, nos habla del compañerismo de Simón. Cuando Jesús les dice de que tire la red hacia la mano derecha del bote, dice la palabra de Dios, respondiendo Simón, le dijo al maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu nombre echaremos la red. Como quien dice, bueno, tú dices, así que lo voy a echar en tu nombre. Un hombre que realmente escéptico, un hombre renuente. Lucas nos dice en el versículo 8 de que cuando se dio cuenta ante quién estaba Simón, les dice al maestro, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Entonces, Jesús, luego también conociendo la vida de la vida de Mateo, en Lucas 21, 22, 31, dice, sabiendo de que Simón lo va a negar, conociendo anticipadamente el fracaso
Dice el maestro, Simón, Simón, de que Satanás ha pedido tu alma para zarandearos como trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando hayas vuelto donde sus hermanos, vaya y vuelva donde sus hermanos. ¿Me amas? Y llama 3 veces hablando del fracaso. Creo que el propósito de Jesús era para que pudiera recordar de que 3 veces Pedro negó al maestro, y entonces para restaurar 3 veces Jesús le dice, Simón, Simón, ¿me amas? Hijo de Jonás. Lo mismo encontramos en el huerto de Edén, cuando fueron a orar, o más bien Jesús llevó a sus discípulos a orar, y Jesús dice, dirigiéndose a Simón, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar, orar por mí? Está indicando precisamente Pedro, fracasos y fracasos. Sí, así encontramos. Cuando Jesús le dijo que fueran a Galilea, Pedro, impaciente, dice a sus compañeros, yo me voy, yo voy a regresar a la pesca, y fue a pescar. Pedro, como líder, otros discípulos regresaron, los pescadores, a la pesca. Jesús se reunió en la playa y Jesús llama a Simón con el antiguo nombre. Pero en el día de Pentecostés, después de par de semanas más tarde, Pedro y los otros discípulos llenos del Espíritu Santo, fue Pedro quien predicó aquel día sin temor. Un Simón ahora convertido realmente. Pedro, la roca. Pedro, vemos la vida de estos apóstoles como un ejemplo de lo que es el apóstol, cómo el evangelio convierte un hombre como nosotros, un hombre carnal, a un hombre espiritual. Muchas veces, como los apóstoles, especialmente viendo la vida de Pedro, a veces sucumbimos ante los hábitos de nuestra carne. Otras veces actuamos en espíritu. Eso es lo que hace el evangelio. Cambia la vida de las personas. El evangelio cambió a los apóstoles. El evangelio cambió a un Simón, a un Pedro. Y así podemos seguir mencionando cómo el evangelio ha cambiado las vidas de nosotros. Como ahora, en la actualidad, gracias damos al Señor que Dios ha cambiado las vidas de los hombres y mujeres de ahora. Sigue cambiando. Seguirá cambiando. Y eso es lo que hace el evangelio. Amén. Oremos. Señor, queremos darte las infinitas gracias porque tú has escogido, como dice el apóstol Pablo, al vil de este mundo, a los insensatos,
a los no sabios conforme al mundo, Señor, para sacudir el mundo, el imperio romano en aquel tiempo como ahora. Te damos las gracias como cambiaste la vida de un hombre seguidor de la iglesia, como Saulo de Tarso, a un Pablo, apóstol, para llevar estas buenas nuevas. Y te pedimos que nos ayudes a recordar esto, que tú has prometido que estarás siempre con nosotros y nos darás la fuerza, Señor, para serte fiel. Ayúdenos en ello. En Cristo Jesús. Amén.